Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Vamos a dar comienzo entonces a la charla inmediatamente. Yo no estoy familiarizado con esta tecnología, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. Vemos entonces que la charla que me corresponde es la relación que hay entre el COVID-19 y el riesgo de eventos cerebrovasculares. Desde el principio de la pandemia se vio que hubo una asociación bastante grande entre esto, y vemos por ejemplo que en los pacientes hospitalizados la incidencia de eventos de pacientes hospitalizados fue del 3%, en los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo fue un 6%, predominantemente en el sexo masculino y mayoritariamente en los pacientes mayores de 60 años. También se presentó muy frecuentemente en los pacientes que tenían factores de riesgo cardiovascular como diabetes e hipertensión. Pero lo que podemos ver aquí es que ahí se surgía la pregunta si era un desencadenante o era un causante de la enfermedad. Si lo comparamos entonces con otros virus, vemos que el SARS-CoV-2 tiene una incidencia 7 veces mayor de presentar eventos cerebrovasculares si lo comparamos, por ejemplo, con el virus de la influenza. Generalmente tiene una presentación tardía, posterior a los 10 días de haber adquirido la infección. Sin embargo, en menores de 50 años, por ejemplo, también se ha visto eventos cerebrovasculares. El paciente llega sin factor de riesgo cardiovascular con un evento cerebrovascular y posteriormente se documenta que tiene una infección por SARS-CoV-2. Vemos entonces que las manifestaciones pueden ser variables, pueden ser incluso en el sistema nervioso periférico. Lo que se ha documentado pues se empieza desde mareos o cefalea hasta un evento cerebrovascular, incluso una encefalitis. Y también podemos ver que pueden producir síndrome de Guillain-Barré y también otros síndromes desmineralizantes, que vamos a ver más adelante. Entre la fisiopatología vemos entonces que puede haber un efecto directo o un efecto indirecto de esto. Entonces en la patología vemos que puede haber una invasión del virus a través del bulbo olfatorio o a través de la vía hematógena que va a alterar la neuroglia. Esto va a causar un efecto inflamatorio, una cascada de citoquinas, donde predomina pues, la acción de la interleuquina 6 y lo que hace es que puede causar un edema directo a nivel de la neurona o una desmineralización de sus axones por efecto directo de la infección. Vemos también entonces, ya entrando en materia de lo que es el evento cerebrovascular, que hay tres pilares fundamentales por lo que esto se produce. Uno es el estado de hipercoagulabilidad, otro es una lesión endotelial y otros eventos que pueden ser causados por embolismo cardiogénico. Lo que vemos entonces en realidad es que hay una vasculitis, una lesión endotelial, un estado procoagulante que puede causar una lesión a nivel de grandes vasos, alterando la placa aterosclerótica ya formada, o puede causar arritmias que pueden producir eventos cardiovasculares, o puede incluso tener una lesión de pequeño vaso. Si nos vamos entonces a la triada de Virchow, que es la triada clásica de trombosis, vemos que esta infección altera los tres pilares de esta. Puede causar un éxtasis venoso porque hay aumento del fibrinógeno, lo comenta la hiperviscosidad de la sangre. También hay una lesión endotelial, vemos que entonces la proteína spike, que es la que está presente en el virus, que es la que se une al receptor de la enzima corticoide angiotensina, está presente principalmente en el endotelio. Entonces al unirse a este receptor y afectar principalmente estas células, causan la lesión endotelial directamente sobre la célula. Y el estado procoagulante, hipercoagulante, se puede producir principalmente por la acción de la interleucina 6, pero también por una cascada inflamatoria, aunque hay un aumento del fibrinógeno, aumento del dímero D, que hace que haya un fenómeno protrombótico bastante grande. Vemos entonces aquí, en esta diapositiva, que hay una lesión generada en el vaso por el virus directamente, que puede activar a los monocitos, que activa una cascada de citocinas. Esto a su vez activa el factor tisular, que activa a los neutrófilos, y esto, a través del factor de coagulación 7 activado, produce la cascada de coagulación. Pero también los neutrófilos producen unas citoquinas que activan el factor de von Willebrand y esto aumenta entonces la agregación plaquetaria. Vemos entonces, por esta razón es que vemos en este tipo de entidad que hay una afectación tanto a nivel arterial como a nivel venoso. Este es como para resumir las tres formas en las que afecta entonces el virus en el sistema nervioso. Una, pues hay un daño endotelial, la otra es el sistema proinflamatorio y procoagulante, y el otro el daño directo a nivel de la neurona y sus axones. En cuanto a la presentación clínica, vemos entonces que por estos motivos que le acabo de mencionar, hay una afectación principalmente de los grandes vasos, pero también hay una afectación bastante frecuente de múltiples territorios vasculares, ¿sí?
Es predominantemente isquémico, mayor del 90% de los eventos son de predominio isquémico, el resto pues ya son eventos hemorrágicos. Y está asociado principalmente a otros eventos también venosos, por ejemplo el tromboembolismo venoso o el tromboembolismo pulmonar. Vemos en los paraclínicos que hay un aumento de la LDL, de la interleuquina 6 y del fibrinógeno, está generalmente relacionado también a lesión hepática y renal, y en algunos pacientes se pueden ver síntomas de fosfolípidos positivos. Esto también puede estar desencadenando una encefalitis, una hemorragia subaracnoidea o un síndrome de Press concomitante al evento cerebrovascular. Entonces esto favorece a que uno piense que es más una alteración por el virus que por un estado del paciente ya per se. En estas imágenes, no sé si la podemos comprar completa, para mostrarles más o menos lo referente a la A y B, son imágenes de un paciente de 80 años en el que se ve una oclusión completa de la arteria cerebral media derecha. Un paciente que estaba hospitalizado en unidad de cuidado intensivo por una infección severa. El paciente que vemos en las imágenes del C, que corresponde a la C y D, es un paciente de 75 años, en donde vemos que hay una afectación de múltiples territorios. Vemos por ahí también que estamos afectando la fosa posterior y también vemos en la nivel frontal y parietal derechos. Y ya las imágenes, no sé si las alcanzan a ver bien, la E y la F, es una resonancia magnética de un paciente de 68 años, también en unidad de cuidado intensivo, que se vieron síntomas neurológicos, y vemos una lesión puntiforme, si no la ven ahí, a nivel del bulbo, y otra a nivel frontal y parietal. Entonces ahí vemos que pueden ser lesión de pequeños vasos en varios territorios o lesión de grandes vasos independientemente. Con respecto a este algoritmo, básicamente es para ver pacientes que tengan la atención en urgencias con sospecha de un evento cerebrovascular. Lo primero que tenemos que indagar es si tiene síntomas o si ha tenido contacto de COVID-19. Si el paciente tiene síntomas y sospechamos que tiene un COVID-19, lo pasamos a una unidad donde todo el personal esté protegido y se atiendan especialmente este tipo de pacientes. Si este paciente no tiene estos síntomas, hacemos el algoritmo normal que ya explicó ampliamente el doctor Peñaretti. Si este paciente lo pasamos a neuroimágenes y tiene neuroimágenes compatibles con SB, inmediatamente procedemos a hacer el manejo agudo. Aquí cabe aclarar que las guías no establecen ni se encaminan a cierto sentido de preferencia por algún tratamiento. Pueden ser o trombolisis o trombectomía mecánica, pero sí aclaran que preferiblemente por este desorden de coagulación que produce el virus, es mejor hacer una trombectomía mecánica. Y en el caso de que se escoja trombectomía mecánica en el centro, es mejor que el paciente esté intubado con ventilación mecánica y bajo anestesia general para hacer el procedimiento más rápido y con mejor protección del personal. Vemos entonces que después de que le hagamos el tratamiento es cuando vamos a tomar la prueba de COVID. Si la prueba de COVID da positiva, esto nos ayuda a ver cuál será el manejo posterior de este. Y tenemos que indagar tres cosas para ver la etiología. Uno, si los ataques y los síntomas fueron recientemente, pues inferior a 3 semanas, si hay ausencia de factores de riesgo cardiovascular o si hay una presencia de dímero D elevado o de LDH elevado. Si el paciente tiene solamente uno, es posible que la causa haya sido el COVID. Si el paciente tiene 2 o más, es muy probable que la causa desencadenante del SB haya sido la infección por SARS-CoV-2. Esto nos ayuda para ver qué terapia vamos a tomar entonces. Desde el inicio de la pandemia, que se vieron en las autopsias que había bastante efecto trombótico en las autopsias de los pacientes, se empezó a determinar si había necesidad de hacer una anticoagulación y se empezaron a crear toda una serie de estudios. Como ven acá, todas con recomendaciones diferentes, no tenían claro qué pacientes había que anticoagular, qué niveles de dímero D iban a tener en cuenta para subir o bajar la dosis anticoagulante, pero sí estaba claro que los pacientes que se anticoagulaban presentaban menos periodo de hospitalización, menor mortalidad, incluso menor consecuencias de secuelas del COVID. Entonces con eso empezaron a determinarse otros estudios en los que empezaron a usar heparina de bajo peso molecular, principalmente la enoxaparina, o heparina no fraccionada e incluso anticoagulantes orales. Y vemos entonces que variaban la dosis dependiendo, algunos tomaron como dosis de anticoagulación plena si el dímero D era mayor de 1000 o dosis de profilaxis si era el dímero D menor de 1000, otros ponían si era 3 veces mayor el rango normal del laboratorio. Pero en todo se vio que hubo un beneficio en los pacientes que se anticoagulaban. ¿Qué se definió entonces cuando se hizo la estandarización de esto? Lo que se definió fue lo siguiente: el paciente hospitalizados que no tuvieran factores de riesgo cardiovascular se hacía una profilaxis con enoxaparina estándar, 40 miligramos una sola vez al día subcutáneo. En los pacientes que tuvieran factores de riesgo o que tuvieran una enfermedad severa o el dímero D alto, por encima de 6 veces el valor normal,
habría que subir la dosis y tener en cuenta, por ejemplo, que o mayores de 100 kilos, que puedan utilizar 40 miligramos subcutáneos 2 veces al día. Y ya los pacientes que tenían algún fenómeno trombótico o tenían antecedentes de una trombofilia, ya sí utilizar la anticoagulación plena de 1 miligramo por kilo 2 veces al día subcutáneo. Esta diapositiva básicamente es para ver cómo el estadio y la severidad de la infección va a tener efectos ya al nivel del sistema nervioso central. Entonces vemos que en el estadio 1, o en el estadio inicial, no hay primero daño endotelial y no hay una lesión a nivel del sistema nervioso central establecida. Ya cuando vemos que hay un estadio moderado, una enfermedad moderada, vemos que ya hay una inflamación en el endotelio y ya se empiezan a ver síntomas neurológicos sin que haya una afectación del parénquima cerebral. Y ya en los estadios avanzados vemos que ya hay una lesión endotelial establecida y que ya hay una encefalitis establecida como tal también. Dentro del manejo que ellos colocan, entonces, recomendaciones, pues medidas de antiedema cerebral, utilizar estatinas a altas dosis e incluso, a pesar de que el paciente está anticoagulado, recomienda la terapia antiplaquetaria dual dependiendo si el paciente tiene alto o bajo riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes que ya se recuperaron del COVID, tuvieron sus secuelas de SB? No está bien establecido qué vamos a hacer con ellos después cuando salgan de hospitalización. No hay una guía establecida, no hay una suficiente evidencia para ver si esos pacientes se benefician de una anticoagulación prolongada. Todas las guías que se atrevieron a dar una manifestación de esto fueron recomendaciones de expertos, más sin embargo no hay claridad en ciertos puntos, no hay claridad en qué pacientes se benefician, cuál sería la duración del tratamiento, qué se hace con pacientes que tienen una lesión renal y qué agente y qué dosis vamos a utilizar de qué medicamento. Más sin embargo, pues estas son todas las escuelas y todas las sociedades científicas que se manifestaron a través de sus guías y las que mencionan aquí son varios esquemas de anticoagulación, incluyendo los anticoagulantes directos. Pero vemos que ninguno se compromete con un tiempo establecido ni a quién se debería anticoagular en realidad. Las que se alcanzaron a manifestar dijeron que por lo menos de 3 meses no se debería anticoagular el paciente, no mayor de 3 meses. E incluso lo que se estableció ya en una reunión que se usó en este artículo, que fue el que lo revisó, vemos que recomiendan entonces anticoagulantes de acción directa, pero a una dosis inferior. Por ejemplo, recomienda rivaroxaban a 10 miligramos día, cuando la dosis estándar es 20 miligramos día, o apixaban en dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas, cuando la dosis estándar es 5 miligramos cada 12 horas. Esto por un periodo de 3 meses. Ahora, ¿qué pacientes recomiendan ellos que deberían anticoagularse? Para ellos se modificó una escala de riesgo, que es la escala Improve. Entonces vemos aquí que ellos le dan un porcentaje, un punto, una puntuación a cada ítem. En el ítem podemos ver que si tiene eventos embólicos previos, si tuvo estancia prolongada en la unidad de cuidado intensivo, si es mayor de 60 años, si tiene alguna trombofilia o un cáncer maligno asociado. Y según el puntaje vamos a definir a qué paciente se debería anticoagular. Si esto nos da mayor de 4, ese paciente debería anticoagularse de forma ambulatoria. Si nos da menor de 2 o 2, si tiene un dímero D al alta mayor de 2 veces el valor del laboratorio de referencia, debería anticoagularse. Todo paciente mayor de 75 años, ellos recomiendan anticoagularlo. Si tiene una edad entre 60 y 75 años y un dímero D elevado, también debería anticoagularse. O si tiene entre 40 y 60 años con un dímero D elevado y con una historia de malignidad, también deberían hacerse una anticoagulación prolongada. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí, ya para terminar? Bueno, la infección de SARS-CoV-2 multiplica el riesgo de presentar eventos cerebrovasculares de cualquier causa. La presentación clínica cuando se presenta es más severa y con un pronóstico peor, incluso en pacientes muy jóvenes. Se debería preferir la trombectomía mecánica con paciente ventilado, en los pacientes que tengan esta infección, y no hay una claridad en cuanto a la anticoagulación ambulatoria, pero sí se estableció que todo paciente debería estar anticoagulado de forma intrahospitalaria, y si en los pacientes seleccionados o que clasifiquen para una anticoagulación prolongada, debería hacerse por lo mínimo 3 meses en el hogar, con anticoagulantes de acción directa. Y eso es todo lo que le tenía. Espero que le haya servido. Muchas gracias al doctor Iguarán por tan interesante conferencia. Queremos invitarlos a si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, la plasmen a través del chat.
Mientras tanto les leo algunos saludos. Nos saluda Paulo Martínez, nos escribe muy buen simposio, saludos desde Caucasia, Antioquia. Gracias Paulo por ese comentario. También Margarita María Sánchez, muchas gracias a todos los especialistas por este seminario, gracias a las empresas por apoyarnos y a todos mis colegas por su aporte científico. Dios los bendiga. Gracias, doctora Margarita, por su comentario. Bueno, doctor, entonces agradecerle a ser parte de nuestro 10º simposio de medicina cardiovascular. Bueno, muchas gracias a todos.